Escondida a más de 3.000 metros de altura, en el corazón de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, se encuentra la comunidad de Piñán, un territorio de páramos infinitos y lagunas sagradas, pero también un rincón donde las huellas del Huasipungo aún no se han borrado del todo. El olvido estructural ha amenazado a la lengua y a los saberes ancestrales de este territorio. Por eso estamos aquí, porque la memoria viva de Piñán merece florecer y recuperarse con las herramientas que la historia le ha negado. En la memoria de la comunidad, la celebración del solsticio de verano es aún conocido como San Juan y representa el acto de dignidad más grande. Se zapatea con fuerza para despertar a la tierra y decirle al mundo, aquí estamos, Caipimicanchi. Pero hoy, ese eco se está apagando. Los comuneros recuerdan con nostalgia que, desde hace casi una década, la celebración no se ha vuelto a vivir con la pureza y la fuerza con la que vivían los abuelos. Revitalizar esta memoria no es un simple festejo, es sostener un legado que se nos escapa, sanar el pasado y asegurar el caminar de nuevas generaciones. Juan Carlos. Fortalecer el espíritu colectivo es un proceso que se siembra día a día. Desde el Centro Cultural Muyumicangui reconocemos que el arte, la música y la memoria sostienen el tejido y la vida comunitaria. Cuando un pueblo abraza su identidad con orgullo, empieza a mirarse a sí mismo con otros ojos, sanando heridas invisibles y transformando su realidad desde adentro. Antes del San Juan era que bailaban vestidos de camisa, vestidos de falda, puesto careta, puesto las cintas por aquí, puesto el espejo aquí, puesto el pañuelo de bailar San Juan así, prendido, con zamarro, con juguetes de esos de pata de venado. Ahora ese tiempo ya no bailan, que ya se acabaron los anteriores gentes, ya se acabaron los mayores, ya se quedó. Ya no bailan y ahora comían habas, comían milloco cocinado, comían ocas. De repente hace papas que tienen con queso, con tostado, así. Saber quiénes somos y de dónde venimos nos da equilibrio, nos da sentido de vida y fortalece nuestra autoestima cultural. El olvido y la exclusión debilitan nuestra memoria colectiva y fracturan el tejido social. Por eso, reactivar el San Juan de Piñán significa abrir un espacio comunitario de sanación donde combatamos el desarraigo y devolvamos la alegría a nuestra gente. Desde Fundación Huichana, nuestro rol es simplemente ser un puente, porque la fuerza, la sabiduría y la historia ya habitan en Piñán. La memoria quichua no le pertenece solo a este páramo, es parte del latido vivo de la humanidad. Apoyar este proyecto es apostar por un modelo donde la cultura sana vidas, reconstruye lazos familiares y sobre todo protege la sabiduría de un pueblo entero. Te invitamos a sumarte a esta minga cultural. Cada semilla de apoyo, cada mano que se une a nuestro tejido hace que el zapateo de la dignidad siga resonando en lo alto del páramo. Se cansa.